Una condición abusiva en los contratos de trabajo que se origina a partir de la implementación de la jornada escolar completa. Normalmente los docentes en aquellos tiempos tenían contratos de titularidad de 30 horas y los tenían en más de un colegio, habitualmente por aquello de la jornada única, o mañana o tarde, que existía en el sistema escolar. Cuando se implementa la jornada escolar completa, los profesores ya no pudieron trabajar en dos colegios en su gran mayoría, y su contrato de titularidad de 30 horas se le creó esta figura que es una ficción jurídica en rigor, de las extensiones. No hay ninguna mención en el estatuto docente al concepto de extensiones, y sin embargo se instaló en el sistema aquello de que profesores que tenían 30 horas titulares se les extendía su contrato, pero se les extendía en condiciones distintas al contrato original y a la titularidad original. Y eso empezó a instalarse en el sistema como las extensiones. Por lo tanto, hay docentes que tienen 20 años o más, o cercanos a 20 años de esta condición. ¿En qué consiste la extensión? En una ampliación del contrato para horas que se necesitan en el sistema, por algo se las extienden, que no son transitorias ni provisorias, son horas regulares, por lo general. Profesor de matemática que tiene 30 horas de titularidad le extienden más horas de matemática para tomar más cursos. En eso consiste básicamente la extensión en la gran mayoría de los casos. O bien se le piden otras funciones docentes, como por ejemplo cargos técnicos o cargos no aula, coordinaciones y otras que se hacen también mediante este mecanismo. Pero, ¿dónde está la condición abusiva? En el hecho que esas extensiones se hacen en condiciones precarias, vía lo que se conoce como las contratas. Un profesor tiene, por lo tanto, un contrato titular y tiene a su vez un contrato precario en condiciones de contrata, como se le conoce en el sistema, a esa situación en donde el contrato es anual y que se renueva a partir del 1 de marzo. Termina el 28 de febrero y se renueva como un nuevo contrato a partir del 1 de marzo. Situación, a nuestro entender, absolutamente anómala, porque en el Código Laboral está prohibido el doble contrato con un mismo empleador, y en este caso es exactamente eso lo que ocurre. Se genera un doble tipo de contrato con el mismo empleador. Por eso que el gremio siempre ha tenido esta aspiración de que esto se corrija, de que esta anomalía no se siga reproduciendo, y hay un número muy importante, miles de docentes en Chile hoy, que tienen esa condición. Por lo tanto, es una aspiración sentida, efectivamente fue parte de nuestro petitorio, y fue uno de los temas centrales de nuestro paro docente, que duró 51 días, como saben. Y en definitiva, el Ministerio de Educación accedió en esto a enviar este proyecto de ley. Efectivamente el proyecto de ley fue enviado y por lo tanto fue cumplido lo comprometido. Pero yo quiero referirme a la indicación, a las dos indicaciones que fueron aprobadas en el Senado, porque nosotros creemos que esas dos indicaciones mejoran el proyecto y lo enriquecen y generan una mejor condición todavía que el proyecto original como ingresó por parte del Ejecutivo. Y explico las razones. Cuando el proyecto de ley se señala que será por única vez, lo que va a hacer es que va a resolver los problemas acumulados respecto de esta abusiva condición. Va a resolver los casos, estos que tienen 20 años, 18, 15, 10, 8, 6, 4 y hasta 3 años, porque así lo señala el proyecto, 3 años continuos, 4 discontinuos, pero no va a resolver la futura ocurrencia de este problema, y tampoco va a resolver a todos los casos, porque puede haber casos de docentes que hace 2 años le generaron estas horas de extensión, y por lo tanto va a quedar fuera de este proyecto de ley, del beneficio que va a generar esta ley si es promulgada en esas condiciones. Y por lo tanto, es absolutamente previsible que se empiece a acumular otro número de docentes bajo esta condición. Y a nosotros nos parece que eso no es bueno. A nosotros nos parece que para que en 5 años más no haya un nuevo paro docente por este tema, en 4 años más, en un tiempo más, no haya nuevamente un paro docente por este tema, que es algo que nadie quiere, a nosotros nos parece que si esta norma queda de manera definitiva y se le quita el por única vez, que fue la indicación que señaló, que aprobó el Senado, y queda como una norma permanente, es un beneficio para el buen desarrollo del sistema escolar.
va a evitar que esta situación abusiva vuelva a acumularse como un conflicto. Va a permitir algo tan elemental como pasa con cualquier trabajador del país, que si a alguien le hacen una extensión de contrato, esa extensión de contrato sea en base a las condiciones del contrato originario. Es algo elemental. Si yo tengo un contrato permanente titular, que es la condición que está establecida en el Estatuto Docente, por 30 horas, por 32, por 25, por las que sean, y me quieren extender horas, podría darse también a alguien con 41 horas titulares y le quieren extender 3 más porque el sistema, porque el colegio lo necesita. Esto es muy importante. Cuando a alguien le extienden horas de contrato, es obviamente porque se necesitan esas horas, se necesitan ser servidas esas horas. Es tan elemental y básico que si al profesor le renovaron ya por varios años sus horas, el profesor tiene más que demostrado su idoneidad para la función que le han pedido. Porque pudiendo no renovárselas porque es un contrato precario, se las renuevan. ¿Qué significa eso? Que su desempeño ha sido adecuado, que está conforme sus jefaturas con su desempeño docente, que su comunidad probablemente está conforme, sus estudiantes y sus apoderados están conformes, porque en caso contrario no se lo renovarían. Y la otra indicación, que en vez de poner la fecha de corte para adquirir este derecho, el julio del 2018, hacerlo al momento de promulgación de la ley, también nos parece que genera una mejor cobertura. Respecto a la constitucionalidad, por supuesto, es un pronunciamiento que tiene que hacer esta Cámara, Presidenta, y por su intermedio a los señores y señoras diputados. Pero yo quiero recordar que hay anteriores proyectos recientemente aprobados de titularidad que fueron de iniciativa parlamentaria y no fueron de iniciativa del Ejecutivo. Por lo tanto, resulta extraño que ahora se señale que un proyecto de este tipo solo puede ser de iniciativa parlamentaria, de iniciativa del Ejecutivo, en circunstancias que este mismo año se aprobó un proyecto por una iniciativa parlamentaria y al 2015 se aprobó otro proyecto de titularidad por iniciativa parlamentaria, de parlamentarios que están aquí presentes en la sala, de hecho, aquí en la comisión. Entonces, es extraño y yo más que apelar a la discusión, apelaría por su intermedio, Presidenta, a que por parte del Gobierno y del Ejecutivo sería una excelente señal que no se objetara la indicación que se hizo en el Senado, porque sería muy bien recibido por el profesorado. Y nos gustaría ir normalizando las confianzas que el profesorado tiene que tener con el Ministerio de Educación, y por lo tanto la señal de que se acoge de buena forma este mejoramiento que el Senado hizo al proyecto, sería una señal muy bien vista por el profesorado y probablemente por la ciudadanía, que apoyó con tanta convicción y tan masivamente en nuestra reciente movilización. Creo que se entendieron bien las razones de nuestra movilización por parte de la ciudadanía cuando las encuestas reiteradamente señalaron el alto apoyo que tuvo nuestro movimiento. Y por lo tanto, creo que todos ganaríamos. Yo no voy a ser presidente del Colegio de Profesores en 4 años más, pero sí puedo anticipar de que el problema, si no se resuelve definitivamente y la indicación del Senado va en esa línea, va a haber conflicto nuevamente con este tema y va a ser parte de un petitorio y va a ser parte de posibles movilizaciones. ¿Por qué no resolverlo definitivamente si están las condiciones? Y no implica un gasto de un peso más para el Estado, ni para el Ejecutivo, ni un peso más. Ya está eso más que demostrado, el Contralor General de la República lo confirmó en las sesiones que hubo en el Senado respecto a este proyecto de ley, que este proyecto no origina gasto si se aprueban los términos que está señalado en el Senado. Eso es lo que puedo decir. Gracias, Presidente.